Nosotros le seguimos acompañando con lo mejor de la música nacional cuando transcurren especialmente 24 minutos de la hora 12 en la fecha 19 de mayo del año 2024. Buen provecho para quienes se encuentran disfrutando ya de ese almuerzo dominical y quienes están por allá también en los preparativos. Hoy es un día muy especial. Domingo, el programa de la nacionalidad al estilo de Tujal Radio llega a ustedes. Escuchamos ya por ahí, bajo ese fondo musical, es la Marimba Orquesta Corporación Festiva, Recuerdos de la Abuelita. ¿Cuántas cosas pasan en la vida? Son momentos incomparables y únicos los que se viven en el seno familiar. Y es un honor y un privilegio de la vida si se cuenta con ese ser querido. Una abuela es como también un cariño muy especial hacia los nietos. Corporación Festiva, la Super Chiva nos presenta Recuerdos de la Abuelita.
Usted está escuchando Los Sones de mi Tierra, el programa estelar de Tujal Radio. Saludar en esta ocasión a todas las personas quienes están en plena sintonía de nuestra programación. Saludos cordiales a Noé López desde algún lugar de la República de Guatemala. Saludos, buenas tardes, nos escribe. Juan Ruiz Recinos, qué bonita transmisión, felicidades Tujal Radio. Eric Viatoro, saludos desde la Tierra de Dios, Puerto Barrios, es el mensaje que nos deja. Don Helios Viatoro nos solicita ya Virgen de Guadalupe, por cierto, ya lo tenemos preparado por acá, para que se ponga a danzar y a suspirar por allá en Cubulco, Baja Verapaz. Miguel también nos escribe, buenas tardes, saludos a todos los acapultecos, bendiciones para todos. Excelente programa desde Totonicapán, nos escribe. Leticia López, gracias por tan lindo programa, bendiciones. Por favor, lo molesto con el Rey Quiché, dice, desde la ciudad capital. El saludo cordial para Emi Barrios, también para Lindsay Mérida Tello. Gonzalo Pacheco, saludos amigos, buena transmisión, escuchando en Houston. Ignacio Mutaz también, por ahí don Román Vino, muy buenas tardes, buen provecho también. Nicolás Espinosa Mutaz, siguiendo nuestra programación a través de nuestra transmisión en Facebook Live de Tujal Radio, una de las plataformas digitales. Recuerden que nuestra vía de comunicación es a través del 4525-3699. Me parece que tenemos algunos mensajes por ahí. Hoy nos acompaña Daniel en cabina, reemplazando ahí a Fidel Reynoso. Me parece que no tenemos mensajes por acá, no sé. Ahí nos pide algún código. Mientras tanto, escuchamos. Virgen de Guadalupe, queremos saludar también a Leslie Mérida.
Liliana Mérida, buenas tardes, muy buena transmisión. Me puede complacer con el son San Bartolo. Muchas gracias, es lo que nos remite en esta ocasión. Así de que, apreciables amigos, queremos saludar también a Francisco Andrés Espinosa. Dice su mensaje: buenas tardes, me saluda a toda mi familia y a mi hija Yarlet Espinosa. Se encuentran en San Juan, Zacatepeques, desde Kansas City. Las comadres es el tema preferido de Francisco, ahí bailando y danzando con sus audífonos allá en Kansas City, seguramente trabajando en este día domingo especial. Don Santos López también nos escribe en esta ocasión. Ahí nos manda alguna referencia de los 15 años de su nieta. Dice, qué lástima que no nos pudo acompañar, nos escribe. Bueno, a veces la vida nos presenta diferentes situaciones y circunstancias, y pues en esta ocasión no fue posible, pero de repente en alguna otra ocasión. Buenas tardes, bonita programación, saludos desde Chimaltenango. Podría incluir el son Cuando llora lindito, Julián Ortiz. Ya vendrá ese son especial. Les dejo con esta selección musical, incluyendo San Bartolo y Cuando llora lindito. A bailar y a suspirar allá en Acapulco con Virgen de Guadalupe.
surgen los pensamientos míos en esta tierra bendita, cual ríos que rodean la superficie de mi cerebro. Intento escapar de ellas para así conciliar el ansiado sueño. Imposible alcanzar tal meta, cuando la dueña de mis pensamientos eres tú, Guatemala hermosa. Oh Retaluleu, que te presentas ante los ojos de propios y extranjeros, cual gigantesco tapete verde, convertido en cauces de caudalosos ríos, que se entretienen fertilizando los terrenos humedecidos por tus aguas, mientras retrasan su abrazo eterno al Océano Pacífico. Retaluleu, cálido trozo de la patria guatemalteca, que te refrescas con el agua clara de tus ríos que nutren los cañaverales en verde competencia, con las finadas hojas de la madre milpa, mientras gotitas de blanco algodón decoran tu paisaje. Retaluleu, excelso departamento convertido en gigantesca sábana verde, en donde surge la bella sonrisa de nuestro maíz, con el que se acuna cual joya que luce tu frente, oh municipio de San Carlos. Allá, en el departamento de Retaluleu, surge el municipio de Nuevo San Carlos.
Enviamos ese saludo cordial para don Santos López, allá en Ciudad de Guatemala. Ese saludo muy especial dice: buenas tardes, Santos López, como cada domingo. Acá fieles, si me hace favor de saludar a mi nieta Melissa. Ayer pudimos hacer un pequeño festejo por sus 15 años. Lástima que no nos pudieron acompañar, dice. Si me complace con entre copa y copa y el torito. La celebración queda pendiente con usted y su familia. Y sin faltar la marimba Alma Riolanquense, nos ha escrito don Santos. Indudablemente estaremos por allá mientras nos den esa invitación especial. A bailar y a suspirar con este son. Entre copa y copa ya vendrá el torito para seguir complaciendo. Los sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo.
sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo. Recuerdos de mi abuelo. Memorias imborrables que se retratan en el más sagrado sentimiento y en el álbum de la vida. Son los recuerdos del abuelo que con sus pasos lentos y apacibles me platicaba con gran anhelo historias de antaño, fragmentos de vida escritos en el pergamino del corazón, historias con sabor a mango, sal negra y alfeñique. Así empezaba el abuelo, recordando las vivencias con sus amigos y de aquellos bailes de cofradía, celebraciones familiares y sociales, acompañado de melódicas notas de las marimbas poblanas,
de Ixtía Zacapulteca o de la marimba de los Gómez. Con sus ojos color miel y un tanto húmedos, suspirando me dijo: mira, muchacho, aquí se ha transformado todo. Las antiguas casas de adobe y de teja ya las han cambiado. Recordaba también de aquellos llenacántaros ubicados en cercanía de las capillas, allí donde veía a las féminas zacapultecas llegar con sus tinajas de barro para abastecerse de agua. Y cómo olvidar los días de plaza, donde se disfrutaba de los refrescos embotellados que vendían frente al antiguo kiosco aquel, y de las ventas de pan y de otros productos en las primeras tiendas y casetas del pueblo. Hasta con el precio de 1 centavo se podía comprar muchas cosas, me decía mi abuelo. En todos los recuerdos del abuelo se enaltecen los valores, las tradiciones y las costumbres como una forma de convivir y agradecer por la vida. La producción de la sal negra y su venta en diferentes regiones del país. Caminando nos íbamos a otros municipios, me contaba el abuelo. Recordaba también con nostalgia la belleza del antiguo puente de arco, los elegantes adornos de la primera iglesia y de su distinguida colonial estampa. Así el abuelo me contaba con alegría y nostalgia lo maravilloso de los días aquellos y de las ceremonias con incienso, tun y chirimía, en los lugares sagrados de Chutilmit y de Chutestiosh. El abuelo contaba todos sus recuerdos, llenos de encanto. Con una sonrisa en el rostro, me contó que en 1967 el municipio se hizo presente en las páginas de la primera revista llamada Zacapulas, con el propósito de dar a conocer fuera de sus fronteras la peculiar geografía, los rasgos de su historia, reseñar sus tradiciones, relatar sus costumbres y hablar de sus adelantos. Se editó como homenaje literario a la festividad más importante en la vida del municipio, la fiesta titular, celebrada anualmente en honor a Santo Domingo de Guzmán. La primera revista recoge la creación literaria de colaboradores para poner en letras lo que es Zacapulas y lo genuinamente es sentirse zacapulteco. Uno de los editores de la publicación, refiriéndose a la revista, comentó: debe de recibirse con las manos anegadas de ansia y largamente ensanchadas de pupilas, porque vale doblemente una caricia de mano sencilla que 100 manos insensibles. Y añadió: sabemos que iniciamos el sendero y presentimos que vamos caminando y soportando sobre la frente la mirada de todos. ¿Cómo olvidar las primeras orfebrerías o también la elaboración de la cinta y su tejido multicolor que se consagra con la madre tierra y que es la más preciada herencia de los abuelos? Eso y otras historias son los recuerdos de mi abuelo que conservo como lo más sagrado de esta tierra amada, de este pedacito de patria enclavado
en el departamento de Quiché.
sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo.
apreciables amigos de Guatemala y el mundo, transcurren 23 minutos de la hora 13 de este día muy especial, domingo 19 de mayo del año 2024. Queremos saludar al profesor Alex Francisco, dice, excelente poema del abuelo. Saludos cordiales al staff de Tujal Radio. Con placer con la calle donde tú vives. Por ahí también Francisco Espinosa dice, muy bonito poema, bendiciones. Ahí hemos tenido rezagados algunos versos, algunos textos. Queremos saludar de manera muy especial a don Juan Gavilán, así conocido en el ámbito zacapulteco. Ustedes ya saben de quién se trata cuando nos referimos a ese sobrenombre. Envía saludos muy cordiales hasta la ciudad de Guatemala, por allá a sus sobrinos. Blanca, a ver si nos indica los nombres. Blanca Elizabeth Ulván Lancerio, y a su esposo, él es de apellido Mérida, por ahí. También al arquitecto Nicolás Ulván Lancerio. Les comento que don Juan por acá se encuentra con nosotros, disfrutando de la música nacional, un buen amigo, por cierto. Hemos compartido distintas actividades con él y pues seguramente vendrán otros acontecimientos muy especiales, indudablemente. Por allá la marimba orquesta La Voz de Sunil nos acompaña. En esta ocasión, Sandra López dice, buenas tardes, saludos desde Chicochoy, buena transmisión. Humberto Batz, como siempre, escuchando en Misco. Felicitaciones, dice, soy locutor también, me indica. Bueno, qué alegría. Elvia Trujillo, buenas tardes, como todos los domingos, escuchándolo, gracias por compartir tan bonito programa, observando los paisajes. Son semejantes a los de Chiapas. Imagínese usted, recientemente Alfredo Reynoso estuvo por allá, junto con el presidente de México y el de Guatemala. Gajes del oficio, dirían por ahí. Saludos cordiales a Alfredo Reynoso. Marco de la Roca, gracias por compartir, bonito programa, saludos desde Los Ángeles, California. Sandra López, me hace favor de saludar a mi padre Virgilio Espinosa, ayer cumplió 75 años de vida, dice. ¡Qué bien! Por acá, Amélida Caballeros, hola, saludos desde Salamá, Baja Verapaz. Cuando cobra como maestro de ceremonia, dice, para aún 15 años, para hacer ya cuentas para mi hija, me escriben por ahí. Bueno, depende del lugar, seguramente en el casco urbano no es un cobro, es un incentivo económico nada más. Fuera del departamento, aparte del viático, también el incentivo económico. Aquí no hacemos negocio con el talento que tenemos. Y si se quiere comunicar conmigo es a través del 58 85 88 45. Así es. Aura Marina dice, le mandé un mensaje por WhatsApp, saludos profe José, dice, bueno, lo voy a leer en breves momentos. Mario Cabrera, saludos desde Pueblo Prócer, Cabañas, Zacapa, dice. Mario Cabrera le saluda, bonito programa desde la tierra de los cocos. Allá en el barrio San Francisco, a toda la familia, saludos cordiales y muy especiales por allá, seguramente disfrutando de la programación especial. Vamos a ver. Creo que es a través del 45 25 36 99 el mensaje. ¿Me puedes pasar el teléfono? ¿Dónde está? Ah, muy bien, por acá está. Muy bien.
Queremos agradecerles a cada uno de ustedes, apreciables amigos de Guatemala y el mundo, recordándoles que cuando estamos por acá emitiendo los saludos es a través de mensajes de texto, no podemos contestar llamadas. Dice: buenas tardes, buena transmisión, me puede complacer con el son El Baile del Torito, sintonizando desde Primer Centro Pasaúl, bendiciones. Pedro Lorenzo dice. Anán Yampras también nos escribe, ahí le estaremos saludando. Efectivamente, dice: saludos profe, me complace con Río Negro. Saludos a todos los que están en sintonía de Tujal Radio. Un saludo para mi hija Andrea Orellana por traer al mundo a un hermoso bebé, pidiendo a Dios sus bendiciones para ella, nos escribe doña Aura Marina. Muchas bendiciones. Les dejo con la voz de Sunil, La calle donde tú vives. Vendrá una selección musical.
Mi primer amor. Dicen que el primer amor nunca se olvida. Y es cierto. Tal vez no recuerde cuándo nací, cuando dije esa palabra mágica, mamá. En mi mente se vienen recuerdos vagos de mi niñez junto a ti. Sí me recuerdo que me subí al sillón y te peinaba tu pelo negro como la oscuridad, liso y largo. Te pintaba las uñas de tus manos y pies. Para tu cumpleaños, un regalito sencillo, pero para ti era el mejor regalo del mundo. Me recuerdo que nunca sentí la ausencia de un padre, porque tú llenabas ese vacío y a pesar que no tuviste esa ayuda tan necesaria para criar a tus hijos, lo hiciste. Y lo hiciste bien. ¿Qué digo bien? Re bien. Al máximo, que he sido testigo de las bendiciones que Dios te ha dado para podernos sacar adelante. Y hoy, madrecita linda, no hay palabras de gratitud para darte las gracias por haber hecho un buen trabajo con tus hijos. Y a pesar que ya estamos grandes, que cada uno de nosotros formó un hogar, tú siempre pendiente de nosotros recibiendo consejos, regaños. Y por eso, madrecita, hoy te digo que tú eres y serás mi primer amor. Para todos los que hoy están en plena sintonía de nuestra programación, queremos agradecerles de manera muy especial. Les enviamos un mensaje de gratitud a todas las madrecitas, no solo de esta República de Guatemala, sino que también del mundo entero. Y de manera muy especial de quienes siguen nuestra transmisión a través de Tujal Radio. En este programa de la nacionalidad, queremos saludar a Robert Ajín. Dice: buenas tardes, excelente programa, aquí viendo la transmisión desde San Pedro Zacatepeques, Guatemala. Saludos a Armando Flores. Ángela Pérez dice: bonito programa, favor de complacer con el son Corte Azul. Saludos a Pedro Lancerio, dice, aquí en Zacapulas. Cativino también. Por ahí se encuentra Rolando Arcón. Qué bonito es volver, que sea de pasada por estos rumbos. Saludos a la familia y amigos allá por Río Blanco. Roby del Valle dice: saludos al amigo José Pérez y a la familia Reynoso Tum. Dice Domingo Aguilar: un saludo a la familia Aguilar Gómez en Caserío Chutimit. Mejía, qué lindo mi municipio, nos escribe. Para todos quienes están en plena sintonía, muchas bendiciones. Allá en Chichicastenango, a la familia de don Héctor Mejía, a los hermanos Mejía y a la agrupación de Tioshmash, por allá en la meca del turismo. Saludos cordiales. Hace 8 días presentamos este son inédito, el son patronal, para que se pongan a bailar y a don Juan Gavilán a suspirar en esta hora de la tarde. Buen provecho para todos.
en esta ocasión quiero saludar a doña Isabel Gómez Cipriano allá en Chacayá y a toda su familia. Por cierto, hoy en horas de la mañana en la inauguración, bueno, no sé mucho de deporte, pero veíamos por allá en el campo de fútbol el inicio de una actividad deportiva donde fueron tomados en cuenta diferentes equipos, ahí representando al municipio de Zacapulas. Y pues precisamente resaltando la parte cultural, hoy el profesor José Francisco Marroquín ha traído a un grupo de estudiantes del caserío Chuchún de la escuela para poder cantar algo a Zacapulas. Recuerdos de Zacapulas, ese era el nombre de ese canto. Y por ahí veíamos a la nietecita, creo yo, de doña Isabel Gómez Cipriano, a quien le enviamos saludos cordiales, a Dina, a su nieta y de manera muy especial ahí a doña Isabel. Y para poder saludarle muy especialmente en esta ocasión, le vamos a dejar ahí con un son muy especial, por cierto. Es el aguacateco. ¿Vendrá? Me parece que ya lo tenemos ahí en repertorio. Vamos a ver. Vamos a ubicar por acá para que se pongan a bailar. Quiero saludar también ahí a la seño Elda González, una persona altruista, por ahí ya organizándose para ese baile peculiar, único y especial en Zacapulas. Dicho de otra manera, con esa iniciativa propia, hace ya 3 años por ahí, en tercera ocasión, la presentación de este convite femenino por ahí el 2 de agosto. Un saludo para toda la familia allá en Tecún, Humán, Ayutla, San Marcos, a sus queridos padres, disfrutando de este calorcito y escuchando el programa, dice. Seguramente también ya sabemos cómo se quitan ese calor allá en Tecún, Humán, San Marcos. Ya hemos incluido Virgen de Guadalupe. Seguramente será en otra ocasión. Ya estamos a punto de finalizar el programa. Francisco Andrés Espinosa también, a quien le enviamos saludos especiales. Saludos cordiales a Martita Lancerio, por ahí es Marta Isabel Pérez Lancerio. Saludos cordiales a toda la familia, a su señora madre, esperando que Santo Domingo de Guzmán, nuestra buena madre, la Virgen María, y sobre todo nuestro buen Dios le restaure su salud por ahí, con mucho aprecio y cariño. Y ahí a Lorenzo Lamas, saludos cordiales. Ahí a Lencho Pérez, saludos muy especiales. Muchas gracias a cada uno de ustedes, apreciables amigos, por estar en plena sintonía. Les dejo con la marimba soberana zacapulteca y este son especial, el aguacateco, ya para ir despidiéndonos de nuestro programa. Buen provecho para todos. Con este son saludamos a doña Isabel allá en Chacayá, doña Chávez. Muchas bendiciones para ella también.
este son especial nos despedimos de ustedes, apreciables amigos y amigas. Muchas gracias por su sintonía. Será entonces hasta el próximo domingo. Es la marimba de Internacionales Conejos. Dulce nombre de Jesús, para saludar a Daniel Santos. Muchas bendiciones. Y para cada uno de ustedes, buen provecho. Nos saludamos el próximo domingo. Muchas bendiciones.
Usted estuvo en compañía del programa estelar de Tujal Radio, Los Sones de mi Tierra. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.